Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos. Y bueno, esta semana ha sido bastante agitada y los días por venir prometen más todavía. Lo que viene, lo que estamos viendo, no es ni la punta del iceberg. Lo que viene es grande. Corría el año 2020, estábamos saliendo de un proceso de pre-campaña y estaba llegado el 2020. Un año que prometía ser un año agitado electoralmente, pero que con los ingredientes que luego se agregaron de encierro y campaña política, psicológicamente nos vimos envueltos en una campaña que hasta la fecha que yo recuerde, por lo menos desde el punto de vista psicológico, no ha habido una campaña más intensa, más loca, más llena de odio, de persecución y de todo tipo. Recuerdo que en el año 2000, el periódico Listín Diario, que en ese entonces su propietario era la familia Pellerano, estaba prácticamente al servicio de la campaña de Danilo Medina, que era candidato a la presidencia contra Hipólito Mejía, pero la candidatura de Danilo no despegaba. Balaguer también aspiraba a la presidencia. Danilo no pasaba de un 24, Balaguer números similares, Hipólito doblaba en ese momento las preferencias electorales. Y empezó el periódico un proceso de intensa búsqueda, no porque su director así lo decidiera, porque su director, harto de eso, renunció, sino porque la casa estaba cogiendo fuego. Y finalmente la casa cogió fuego unos meses después de la campaña. El Banco Intercontinental ejecutó un préstamo que estaba moroso y se quedó con el activo. Luego pasaría a ser propiedad de la familia Báez Romano, de la familia Báez, propietaria del banco Baninter. En el año 2004 fue un año también difícil, pero menos difícil porque estaba claro que ya el país no quería a Hipólito, que 4 años antes había sido un fenómeno de popularidad y como una especie de excusa para pagar la deuda de un grupo de dominicanos que no se había animado de votar por Peña Gómez y hacerlo presidente. Ese sentimiento de culpa luego del fallecimiento de Peña llevó a muchos a votar por Hipólito. Pero en el 2004 mucha de esa gente se devolvió y empezó a exigir un presidente mucho más sobrio, más acorde a las necesidades de un país como República Dominicana, y un hombre díscolo, dicharachero, pintoresco, hasta cierto punto irreverente como Hipólito Mejía. Llegó el 2008 y no hubo mayores sobresaltos. 2012 podríamos decir que fue un poco polarizante porque la elección estaba muy equilibrada, aunque a finales del año 2011 Hipólito tenía todas las de ganar. Pero ya en enero, marzo del 2012, la cosa empezó a cambiar y hasta el día de la elección quedaba la duda, no estaba claro quién ganaría. 2016, Danilo Barri, en el 2020, pues estaba claro que ya la gente no quería más PLD y quería que se largaran. En el 2020, luego de la precampaña, donde hubo una división dentro del mismo partido, donde todavía hoy hay gente que asegura que a Leonel le hicieron fraude, que le hicieron su cosita, que aquello y que lo otro, y no se ha podido demostrar ni probar nada. Pero ciertamente había una división que venía del 2008 entre los dos principales líderes de ese partido, Danilo Medina y Leonel Fernández, por el rompimiento de una promesa, de un compromiso, de vaya usted ahora, compañero, que en el 8 me toca a mí. Llevó a ese rompimiento. La reconciliación nunca se dio de manera sólida. Y en el 2015, par de diabluras más la imposición de la reelección de Danilo puso ya el último clavo en el ataúd
de la división que se concretizó 4 años después, entre Leonel y Danilo Medina. Eso creó un ambiente de mucha división, de mucha polarización. Leonel hizo los acuerdos que entendía que debía hacer, fundó un nuevo partido que compró, junto con un grupo de seguidores que le financiaron la aventura. Ese partido hoy, que antes era el PTD, se llama Fuerza del Pueblo, por el cual él fue como candidato, a pesar de que la ley se lo impedía. Y otros candidatos también fueron en la boleta, tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo, y se dio la elección. Hubo un desborde de emociones durante esa campaña que cruzó todos los límites. Y vimos en esa campaña hacerse cosas que ya uno creía que eran parte del pasado, porque el país había cambiado dramáticamente. Hoy florecen las semillas que fueron sembradas durante esa campaña. Todo el odio, el resentimiento, los ataques, la persecución, la desconsideración que hubo, la búsqueda de silenciar voces, hoy están dándose vuelta por las casas encantadas como fantasmas. Y digo todo esto, esta introducción, porque esta semana ha dejado claro de que en la política hay que calcular la venganza, de que el odio no puede ser la guía que trace el rumbo para que un político ejecute sus acciones desde el poder. Porque se puede salir de proporciones. Entonces terminan afectados quienes probablemente no tengan nada que ver con lo que está pasando, o muy poco que ver, o sencillamente no calcularon que el fuego iba a llegar hasta su casa. En el año 2020, los que trabajamos en los medios de comunicación, que por una razón u otra no nos alineamos con la candidatura de Luis, que parece que mucha gente entendía dentro del PRM y fuera del PRM, que era una obligación nacional apoyar a Luis Abinader, porque tú tienes que hacer lo que la mayoría dicta que tú debes de hacer y que tú no tienes criterio propio. Sabemos que lo que se padeció y lo que se pasó durante esa campaña. Las promesas de tú verás cuando seamos poder que te vamos a partir el culo, que fue lo más amable que me tocó escuchar y leer, hasta la reunión que se dio entre el equipo de campaña y un alcalde del PRM, donde este alcalde dijo, bueno, pero es que no puede ser posible que una gente que trabaje en tal empresa, y él lo sabe, si ve este video que lo sepa, porque esto me lo contó un testigo presencial de la conversación. Yo voy a llamar a fulana para que ella haga tal cosa. Y en la conversación, siempre en todos los grupos hay una persona que mantiene la cordura, y es el adulto. Quien encabezaba ese grupo de personas en esa reunión, solo alcanzó a comentar, digo, es que en el país que vivimos hoy no podemos pretender que todo el mundo nos apoye. Ni nadie está obligado a apoyarnos. Vamos a hacer más grande el problema por alguien que nos molesta porque no nos apoya. Ese muchacho tiene derecho a no estar con nosotros. Dejen a ese muchacho tranquilo. Y tal vez por ese gesto de ese político he sido condescendiente en todo lo que se ha visto envuelto. Y he bajado y he sido de un poco de guardia baja con él durante estos casi 2 años que tiene en el poder. Porque demostró una actitud que es correcta en las sociedades y en las democracias. Existe el derecho a disentir, existe el derecho a ser crítico, y no existe el derecho de porque yo no esté de acuerdo con lo que usted hace,
a querer aplastarme, como fue la propuesta de este caballero, y que luego pasaría entonces a convertirse en una propuesta económica que nunca se concretizó, pero que se acercaron a personas cercanas a mí para hacer llegar la oferta, para que no joda. Esa es la verdad. Anoche, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dio a conocer a través de un tuit que tomaba una licencia. Una licencia porque su hijo se ha visto involucrado en un expediente de un caso muy complejo que señala que durante los 4 años que estuvo Jean Alain en la Procuraduría, se manejaron aproximadamente 22.000 millones de pesos en el plan de humanización de cárceles y que de esos 22.000 se habrían sustraído de forma irregular unos 1.000 millones. El espectáculo está montado, la gente está entretenida y dentro de todo el atractivo que ha traído el circo se ha llevado de encuentro a un aliado del gobierno, el principal aliado del presidente, un hombre que le acompaña desde el año 2013 en este proyecto político que se convirtió en el gobierno de Luis Abinader y que es uno de los hombres claves del gobierno, por decirlo de alguna manera, el adulto dentro de ese grupo de personas que hoy ocupan Palacio. Un hombre no dado a la estridencia, fue dirigente empresarial durante muchos años, muy crítico de muchas acciones de Hipólito durante los 4 años que gobernó, entre el 2000 y el 2004. Es un hombre que tal vez la noticia más triste y escandalosa que podemos conocer de don Lisandro fue el lamentable fallecimiento de su madre a mano de unos asesinos por allá, por el año 2002, 2001, en un asalto que penetraron a su casa. Y está la noticia, que fue una noticia muy lamentable. Aquello que ocurrió en aquel entonces. Cuando digo escandaloso me refiero, no ha sido un hombre de muchos escándalos, por lo menos en los últimos 20 años, luego de que salió del CONET. Entonces, por lo menos como presidente. Entonces, el asunto que está pasando ahora es el desborde de un afán de venganza de un grupo de personas dentro del gobierno y que forman parte del Ministerio Público que no han medido el alcance y las consecuencias de todas las acciones que han puesto en ejecución durante el último año. Y vienen cosas peores. Joaquín Balaguer escribía a Ángel Locuar hace unos días en un artículo en el periódico Listín Diario, donde hablaba de que el gobierno del presidente Luis Abinader necesita una renovación. Decía Balaguer que, según escribe Ángel Locuar, el presidente no debe cometer el error de designar a alguien a quien no pueda remover del cargo. Pero si lo comete, debe quitarlo, pues la alaraca que dura una semana cuesta menos que el daño permanente de su permanencia en el gobierno. Y no digo esto en alusión a Lisandro Macarrulla ni a otros colaboradores del gobierno, que me imagino que para Luis Abinader es difícil removerlo de donde están. Primero porque le acompañaron durante todo el tiempo de su proyecto y son hombres claves para el proyecto de 2024, sino de otras designaciones que se hicieron por buscar aplausos, por satisfacer a un sector de la opinión pública y de la sociedad civil que no participaron de su proyecto político, que no duraron 7 años al lado de él, que no pusieron un centavo, que solo salieron a buscar venganza, por los resentimientos y los odios que fueron acumulando en el paso de los años
en contra de aquellos que entendían ellos que no le daban ni le dieron todo lo que pedían, ni los trataron como ellos entendían que debían ser tratados. Y a cambio de ese apoyo, el presidente los complació. Hacer una encuesta unos 3 días antes para complacer a un grupo de periodistas y ver que la decisión era la correcta. Estoy tomando la mejor decisión y firmo un decreto. Un decreto que hoy no puede ser revertido. Una persona que hoy no puede ser removida. Un lastre con el que va a tener que llegar hasta el último día de su gobierno, sea el 16 de agosto del 2024 o el 16 de agosto del 2028. Va a tener que cargar con ese muerto hasta el final. Fue un cálculo que posiblemente no hizo el presidente. Y la República Dominicana se está metiendo en una situación que a la larga, no a la corta, a la larga, nos va a costar más que los beneficios que nos va a traer. Obviamente, el país tiene que mejorar. Obviamente, hay que empezar a desentar el Estado. Es claro que hay que cambiar el rumbo, para utilizar la palabra. El rumbo de despilfarro y robo que llevaba República Dominicana, heredado de generación en generación en generación, de gobierno en gobierno en gobierno, de los últimos 56 años de democracia de la República Dominicana. Y eso debe de cambiar para que los próximos 56 sean mejores y más prósperos. Pero los países no logran avanzar cuando la sociedad se divide y los políticos entran en luchas encarnizadas, donde nadie preserva la cabeza y donde todo el que llega, que sucede al que estaba antes, termina mochándole la cabeza a los anteriores. En ningún país donde esto se ha puesto en práctica, la democracia ha logrado sobrevivir. Los países han logrado seguir prosperando. Con sus defectos, creo que República Dominicana es un ejemplo de que a pesar de todas las imperfecciones que tenemos y que podemos señalar, hemos podido avanzar, crecer y desarrollarnos más de lo que éramos hace tan poco tiempo como 20 años, cuando Hipólito gobernaba la República Dominicana. Entonces, visto de que las lecciones del 2020 no se han aprendido, visto de que el odio es el sentimiento que sigue motorizando las acciones de mucha gente dentro del gobierno, es bueno que se sepa que esto no termina aquí. Muchas fábulas, la tinta respalda todo y el papel aguanta todo lo que la tinta marque. Un lápiz no trae conocimiento. Y están arrastrando no solamente el país a una dentro, sino también fuera. Y eso, repito, a la larga nos va a costar más que los beneficios que nos va a traer. Ciertamente, eso es una presunción mía, pero cuando uno se dedica a observar lo que pasa en otras latitudes que han puesto en práctica las mismas fórmulas que aquí tenemos, porque los de aquí no somos de Marte, no nos vamos a convertir en Singapur, pero desde la fábula de los $2 millones a la asesora, que hay que decir que es una experta en redes sociales y digital, manejó la campaña de Peña Nieto digital y la campaña de Anaya en el 18 en México, la que mencionan que contrató el señor Jean Alain. $2 millones en efectivo. Coño, pero tiene que ser muy buena. Yo sé que los asesores políticos son caros, pero un asesor político sin mucho éxito no vale tanto. Así que, en el caso
de la República Dominicana y de lo que viene, porque ineludiblemente esto que está pasando esta semana le va a dar una posposición a lo que mucha gente está esperando que suceda con el gobierno de Luis Abinader. Un relanzamiento, un cambio de caras. Una de esas caras que mucha gente espera que se vaya, ciertamente se va. Es una decisión que está tomada. Mucha gente espera que sea cambiada. Muchas personas dentro del gobierno. Y repito, muchas de esas caras se van. El embargo informativo que tienen algunos medios de el expediente, que los tienen en su oficina y han dejado salir informaciones vinculadas que están contenidas en ese expediente que benefician a la narrativa que se quiere instalar, tratando de evitar de la manera que sea posible seguir dañando un gobierno que ha hecho como Chacumbele, se ha entrado a puñaladas a sí mismo. Una situación difícil, complicada. Lisandro Macarrulla presentó su renuncia, no le fue aceptada. Se le sugirió una licencia y es lo que él ha anunciado anoche. ¿Por qué a las 11:27 de la noche? Bueno, porque hay algo que se llama el ciclo noticioso. Las noticias tienen ciclos. Bueno, la realidad que vivimos hoy de redes sociales, pues obviamente que esto es algo que ha cambiado totalmente. Pero la mayoría de periódicos ya a las 11:27 tienen diagramada su primera plana, tienen su información de primera plana. Y anunciarlo a esa hora implica que se vapulee en los medios matutinos, que se vapulee en las redes, pero que no quede en la portada de un periódico. Esa es lo que muchas veces detrás de que se anuncien decretos a las 11:30 de la noche o a las 2, a la 1 de la mañana, hay detrás de todo esto. Esto es básicamente una cuestión de comunicación, que tiene que ver con los asesores, cómo le recomiendan a sus asesorados en qué momento anunciar sus decisiones. Voy a renunciar, me voy de licencia, quité a fulano. Por ahí es que anda el asunto. Obedece a eso. Lo que sí es cierto es que estamos a casi un mes de que se cumplan 2 años de este gobierno. La reelección ya está engrasada, los piñones se están moviendo y el panorama se le complica al presidente. En el Ministerio Público hay gente que tiene aspiraciones reales, no de adecentar la política, sino de formar parte de ella. Ya veremos cómo termina toda esta historia. Ya vimos cómo le fue en Brasil con este cuento a los héroes de hace 7, 6 años atrás. El tiempo pasa, el poder se acaba y los presos de hoy son los gobernantes de mañana. Los presos de hoy son los gobernantes de mañana. Sé que a mucha gente le parece que tal vez no soy tan crítico como debería serlo. Yo creo, ayer hablaba yo del libro Injusticia Mediática, y yo creo que cuando pesa una acusación sobre alguien, lo que debemos hacer los medios es hablar de la noticia que hay detrás, de los hechos que están involucrados. Hay una acusación, se señalan tal o cual cosa, pero hasta donde tenemos entendido, quien se encarga de evacuar sentencias y de establecer responsabilidades son los tribunales. Los periodistas ni los medios son fiscales ni jueces. Y quienes hacemos opinión podemos opinar de las personas que están en medio de esos líos. Pero independientemente de si nos caen mal o nos caen bien, son sujetos de derecho y tienen las mismas garantías
que tengo yo, que tienes tú. Se le imputan hechos que deben de ser probados en la justicia. Y aún no hemos llegado ni siquiera al juicio preliminar de este ni de otros casos. ¿Cómo va a terminar esto? No sabemos. Falta todavía mucho tiempo para saber si los señalados son responsables de lo que se les señala. El tiempo se va a encargar de decirlo. Mientras tanto, la gente se entretiene en su laguna de odio y de resentimiento, en lo que este gobierno utilizó como plataforma para catapultar el proyecto político que los llevó al poder en el 2020. Y 2 años después, desde el poder, parece que no se han sentado a analizar de que esa fue una buena estrategia en aquel momento, pero que hoy debe de cambiar. Nos vemos en un próximo video.